Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Ariel Torres, periodista, escritor. ¿Y cómo llega alguien que estudió letras a hablar todos los días de tecnología, de siglas raras y códigos y software? La verdad que a mí esos límites me irritan. ¿Sí? Sí. Es verdad, yo traduje el Edipo Rey de Sófocles entero, del griego clásico al español cuando estaba en la facultad, porque las versiones que había en las librerías me parecían densas, pesadas, entonces, con todo derecho. Efectivamente estudiaste letras. Yo estudié filosofía y letras y tengo un perfil muy humanista, pero me fascina la tecnología y en la Constitución no dice nada acerca de que un tipo que estudió letras no pueda estudiar arquitectura de microprocesadores o escribir código, porque también escribo código, no soy un profesional. La pata matemática y sobre todo la pata matemática la tengo floja porque me quedó lo que estudié en el colegio en sexto año de cálculo, digamos, lo que se llama cálculo, análisis matemático. Pero la verdad es que si vos me preguntas ahora es mucho más difícil el griego clásico que el lenguaje C. Y no está mal. La verdad es que es pura curiosidad, básicamente es pura curiosidad. Y además llegué muy temprano a las computadoras en mi vida. Mi viejo trajo una de las primeras grandes computadoras de los 60. Eso te iba a decir, fines de los 60. 1967. 1967 era una máquina que era para funcionar de interfaz entre el operario y las linotipos. Las linotipos fundían plomo en el momento. Eso es en la industria de los diarios. En la industria de los diarios, en el diario La Prensa. Y a él le pareció una locura que la gente que trabajaba con linotipos estuviera respirando el vapor del plomo y se enfermaran de saturnismo. De hecho, tenían una jornada muy corta, tomaban como 3 vasos de leche por día. Muchos morían jóvenes, hay que decirlo. Y se le pararon el pelo de lomo a mi viejo y fue a hablarlo con el director y le dio luz verde para traer una máquina que funcionara como una especie de interfaz entre el tipo que escribía y la linotipo para que no siguieran respirando. Esa máquina era grande como una heladera de frigorífico, tenía 4K de memoria, o sea, 1.000.000 de veces menos lo que tiene mi celular ahora. No tenía pantalla, no tenía teclado, emitía una cinta amarilla, toda cerosa, yo recuerdo incluso el tacto, mi hijo la leía, pero no estaba escrita en español. Se la programaba, si no recuerdo, yo recuerdo los manuales en lenguaje de máquina, era una cosa muy primitiva, y se llamaba Carola. Carola era la perra de la suegra de mi viejo. Carola le puso tu viejo a la claro, computadora. Porque esa perra era una perra maldita que hacía lo que quería. Sí. Y esta era lo mismo, era una computadora muy primitiva que hacía lo que se le daba la gana. Mi hijo tenía que salir corriendo al diario 2x3, yo iba con él a la noche, tarde. Ese fue tu primer contacto con las computadoras. Claro, pero vos pensás, es una etapa muy temprana, a los 6 años, en un mundo donde las computadoras solamente aparecían en las películas. Y hay algunos conceptos que se me fijaron siendo muy chico. De cierta forma yo soy un millennial, ¿entendés? Tengo 57 años y soy un millennial porque la palabra programar... Ya tengo el título. Ariel Torres es un millennial. Millennial de 57. Pero posta, ¿por qué es un millennial? Es un chico que se acostumbró a conceptos como smartphone, como programación, como app. Bueno, yo lo vi a mi viejo programarla, entendí que esa máquina era programable. Las computadoras son las primeras herramientas programables en la historia del ser humano, excepto por ahí por una pianola, ese tipo de cosas que eran muy primitivas, ¿no? Realmente las máquinas estas lo que tienen de loco es que este teléfono, sin un sistema operativo, es un montón de plástico y silicio y cobre. Recién cuando vos lo programás sirve para algo. ¿No le tenés miedo a la rebelión de las máquinas? No, la verdad que no. Tenemos un tema entre la rebelión de las máquinas y que las máquinas efectivamente, entre las máquinas y que las máquinas efectivamente se rebelen, es el problema de la conciencia, que es otro tema que en general, cuando vos estás muy especializado en tecnología y no te formaste en psicología, en humanismo... Te iba a decir, nos vuelve a llevar a la filosofía, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es la conciencia? Bueno, no lo sabemos. De modo que, en principio, no lo podríamos programar. Pero hay un problema más, y este es un problema de orden lógico. Si vos programás, simulás conciencia, y esa conciencia es solo una simulación, no va a ser completamente consciente. Ahora, si esa conciencia de tan bien simulada logra ser consciente, deja de ser una simulación. Entonces, hasta que las máquinas no sean conscientes de sí y tomen decisiones por sí, esto de que se vuelvan Terminators y vengan por nosotros, el miedo de Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, sí. Él dice que nosotros somos el disco de inicio orgánico de una civilización mecánica. Está también en Stanislav Lem, estas ideas, por ejemplo en Siberia, por ejemplo en El Invencible, está muy presente en ese, es un escritor de ciencia ficción polaco. Lo ha advertido también Bill Gates en su momento. En realidad creo que hay otro problema en tanto máquinas pensantes. Es que las máquinas empiezan a tomar decisiones y que esas decisiones estén mal. Hace 2 años, 3 años,
el sistema de inteligencia artificial de Google para identificar fotos, le puso gorilas a 2 personas de color, negros, como se les dice, para usar un eufemismo. Le puso gorilas. Y toda la crisis de 2008, la financiera, que todavía están pagando los platos rotos en algunos países, se produjo porque habían los sistemas de inteligencia artificial para darle crédito a la gente, habían sido programados de manera excesivamente optimista. Y de golpe le terminaron dando crédito a gente que no tenía la plata para pagar el boleto de colectivo para ir a pagar el crédito. Entonces, lo que a mí me preocupa no es tanto que las máquinas digan, ¿saben qué? Vamos a erradicar la humanidad. ¿Por qué lo harían además? Supongamos una máquina dice, ok, yo soy una máquina. ¿Se enojará con el tipo que la fabricó o la va a tratar como Dios? Otro tema que aparece en Stanislav Lem en Vacío Perfecto, en uno de los cuentos de Vacío Perfecto. En todo caso, lo que me preocupa más es que las máquinas, tomando decisiones por ahí, se manden una macana muy grande. Vos pensás que Google Maps por lo menos se ha cobrado una vida. En Río de Janeiro, una señora extranjera siguió las direcciones de Google Maps, la metió en una favela, en la favela había un tiroteo entre bandas narco y terminó muerta. ¿De quién es la culpa ahí? ¿Okay? Lo cual nos lleva al tema de tu último libro, Hackearán tu mente, que es más fácil, decís vos, hackear una persona que hackear un sistema. Efectivamente sí. Los sistemas son muy vulnerables, tienen un montón de vulnerabilidades muchas veces no conocidas por las compañías, pero que son descubiertas por los piratas, se llaman vulnerabilidades de día cero, por así decir. Pero hace falta un montón de trabajo. Y además, digo, para entrar por esas vulnerabilidades. Y además los sistemas son cada vez más sofisticados y van procurando resolver esas vulnerabilidades. Pero hay un dato que es muy fuerte, que está en el libro, y es que el 91% de los ataques informáticos parten de un ataque hacia la mente de la persona, no hacia la máquina. Después entras en la máquina y dentro de la máquina vos hackeás. Por ejemplo, en el segundo o tercer capítulo, no me acuerdo del libro, se cuenta la historia de cómo hackearon la compañía mejor blindada de la Tierra. Entraron mediante un individuo que estaba disconforme con su trabajo. Fue un trabajo de inteligencia previo increíble. Sobre las personas. Sobre la persona. Y el tipo terminó dándole doble clic a un Excel que se suponía que traía, no quiero spoilear el libro, digo, no quiero contar el final, pero lo que pasó es que el tipo le dio doble clic a un archivo que estaba infectado, explotaba 2 vulnerabilidades presentes en Excel, una en Excel y otra en Flash, y terminaron metiéndose en la compañía mejor blindada de la Tierra con un virus de guerra, por así decir, vamos a simplificar, no era un virus, era otra cosa, pero un virus de guerra. Y lograron llevarse información que le podría haber permitido a una nación enemiga, rival de los Estados Unidos, por ejemplo, llevarse secretos militares de aviones de avanzada, etc. Es mucho más fácil hoy mandar un virus a destruir una planta que mandar un bombardero. Ahora vamos a hablar de las nuevas guerras. A mí me llamó mucho la atención cuando te escuché alguna vez comentando el libro decir que, bueno, subrayar esto, ¿no? Que marcabas, ¿no? Las vulnerabilidades de las personas. Al fin y al cabo es más fácil hackear a una persona a través de su vulnerabilidad, que suelen ser sus sentimientos. Son sus sentimientos. Como dice López Rossetti en su último libro, está muy bien. Nosotros, la primera reacción que vos tenés siempre es emocional, ¿sí? Si no seríamos robots, seríamos el señor Spock, que no siempre es totalmente racional, además. Por eso mucha gente cae en esto de, tenemos 100 millones de dólares para vos si haces clic en este link. Eso y la escala. Por supuesto, va a haber 30 millones de tipos que no van a caer, pero donde caigan 30.000 y le saquen $500 a cada uno, claro. ¿entendés? Cuando lo hacen a escala funciona. Ahora, nosotros como siempre tenemos una primera respuesta emocional y todos tenemos algún cable suelto, un punto débil. En mi caso, por ejemplo, uno de los puntos débiles que yo tengo que estar cuidando siempre son las mascotas. Claro. ¿Entendés? Me aparece ahí una señora, por favor, retuiteame esto. Y yo le pregunto, ¿pero este celular vos conocés a la persona? No, lo vi en un grupo de WhatsApp. Le preguntan en el grupo de WhatsApp. No, lo vi en otro grupo de WhatsApp. Al final alguien lo largó en Twitter y en realidad le están reventando la línea al tipo. Es un ataque de denegación de servicio distribuido contra una línea de teléfono. Claro. Pero todos tenemos un punto débil. Entonces, el libro es, mediante relatos, una serie de historias que a vos te van a ir metiendo en la cabeza una disciplina. ¿Por qué? Porque hace 30 años que nos rompemos las cabezas los que estamos en seguridad informática. ¿Cómo puede ser que desde ministros y presidentes, CEOs de compañías, hasta la persona de a pie, por así decir, no pueden respetar las reglas básicas de la seguridad informática? Porque les faltaba narrativa. ¿Entendés? Entonces el libro es narrativa, son cuentos, son historias reales. El virus más destructivo de la historia, por ejemplo. Y cuando llegas al final te das cuenta, el final es muy sorpresivo, que vos fuiste incorporando esas buenas prácticas. Entonces la próxima vez que la carnada sea demasiado buena, lo vas a pensar 2 veces. Yo te lo digo ahora y decís, Ariel Torres tiene razón, súper razonable, pero vos no lo incorporaste. Hay que leer este libro o cualquier otro, digamos, mañana alguien puede sacar otro libro igual, lo quiero decir, no es... Este libro lo que tiene es eso. Tu libro es Hackearán tu mente, ¿no? Hackearán tu mente. Ese libro lo que hace es, mediante historias,
la próxima vez que te caiga algo y vos digas, ¡apa! Porque está paso por paso. Ahora, ¿el riesgo no es volverse paranoico? Yo te voy a decir un ejemplo, se lo decía el otro día Volconada también en un reportaje. Supongamos que vamos en tu coche, vos tenés un Audi, vas 190, 210 por la Panamericana. Tenés el cinturón de seguridad puesto, el auto tiene airbag, ABS, tiene todo. Pero vos estás completamente ebrio, casi no podés ver. Y yo te digo, che, ¿no te parece que es un poquito riesgoso? ¿Vos me dirías que soy paranoico? No. No. Estamos manejando las computadoras a 190 kilómetros por hora, con el antivirus, el cinturón de seguridad. ¿Sí? Con suerte. Un sistema operativo parchado, o sea, el firewall, pero estamos completamente ebrios. ¿Qué es estar ebrios? Nos dejamos llevar por las emociones, como si el banco que vemos en la pantalla fuera un banco real. Esto es reacción emocional, porque los que estamos en estos temas, y vos lo sabés también muy bien, todo lo que se ve en la pantalla es una ilusión, es otra de las lecciones del libro. Entonces, no es paranoia, es simple sentido común. Ocurre que entre que aparecieron las computadoras e Internet y hoy han pasado más o menos 30, 40 años, 35 años Internet, 40 años la Apple II. Pero en términos de avances tecnológicos pasaron 500. Entonces las personas, por obvias razones, insisto, la culpa no es de las personas de no seguir las reglas de seguridad informática, es que no hemos sabido comunicarlo bien, las personas siguen viviendo en un mundo que ya no existe más, donde el banco que ve en la pantalla es un banco, como el banco real, no, es solamente una imagen y un poco de JavaScript, lo podés emular en media hora. Y nadie va a mirar arriba si la dirección es correcta, porque está asustado, porque le avisaron que había un problema con su cuenta, justo tenía una deuda, tiene un chico enfermo. Te llega un mail que dice que descubrieron una nueva droga contra el Alzheimer. Vos tenés un pariente con Alzheimer, un abuelo queridísimo. De vuelta, ¿no? La esperanza, el miedo, la confianza, el amor. La codicia. El miedo es la primera de las reacciones. Me lo explicaba el otro día en un pasillo López Rossetti. La primera de las reacciones emocionales, la más primaria, es el miedo, porque es un gran reaseguro. El miedo hace que vos digas, no, yo no me voy a agarrar a trompadas con Tyson, me daría miedo, me voy a tomar un café, ¿entendés? El miedo, la huida, pelear o huir, una reacción absolutamente irracional y primaria frente a una amenaza. Y después está el amor y después el altruismo. Son todas etapas que ha ido superando, por así decir, la civilización. Pero el miedo sigue ahí. ¿A vos algo te da miedo? Digo, a mí me han acusado, yo tendría que tener como 200 cadenas perpetuas en mi vida. De la cantidad de veces que me han acusado por algo, con el logo del FBI, el número de legajo, la firma del juez. Y la primera vez te pegás un julepe en aquellos, ¿entendés? Y estás así a punto de hacer clic. Y después decís, ¿a qué narco le avisan por mail? Claro. No, en serio pregunto. Digo, Sí, si el sí, narco sí. no va a tener la reacción del decente. El que se asusta es el decente, el narco no se asusta, ¿entendés? Ariel, quiero que conversemos sobre las guerras informáticas, Dale. pero lo vamos a hacer después de esta pausa. Ariel, ¿estamos en la Tercera Guerra Mundial Informática? La otra vez yo publiqué que quizás ya empezó. ¿Pero por qué? Porque esto parece un titular vacío, es típico, titular vacío, estamos en la... Ni que fuéramos dos periodistas. Claro, ni que fuéramos dos periodistas, tal cual. Pero no, pasó algo. Por primera vez lograron intervenir en los sistemas de seguridad de una fábrica, una línea de producción, lo atacaron y lograron detenerla. Lograron detenerla porque de cierta manera funcionaron los sistemas de seguridad, pero podrían haber directamente cancelado los sistemas de seguridad y la planta podría haberse roto. Los robots, descubrieron dos argentinos que trabajan para AOA Active, una empresa norteamericana de seguridad. Los robots, todos ellos, sobre los domésticos, pero también los industriales, pueden ser hackeados. Esto es, hacer que el robot mueva un cuarto de centímetro la herramienta que esté usando y causa un desastre o puede matar a alguien. Lo que yo estoy diciendo es, nosotros estamos acostumbrados a que las guerras mundiales son como la primera y la segunda. ¿Sí? La próxima yo creo que no va a ser así. Creo que va a ser lenta, va a ser persistente, que ya está en curso. Sin tiros. Sin tiros. Lo que va a haber es el daño a infraestructura. Hoy gran parte de la infraestructura en el primer mundo, por así decir, no en la Argentina, por ejemplo, es una ventaja de cierta forma, pero cada vez más acá también. Por ejemplo, ese enorme cartel que hay en la 9 de julio con un aviso de una bebida gaseosa muy conocida, esos son un montón de seones, de servidores manejando toda esa bestia.
Yo intervengo eso, puedo hacer que aparezca ahí lo que se me dé la gana. Es un cartel muy visible. Entonces, lo que yo propuse en esa nota es que quizás deberíamos cambiar también el concepto de la guerra, porque se ha cambiado el concepto de entretenimiento, cómo se distribuye la música, cómo nos educamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo conseguimos pareja, cómo mantenemos nuestras amistades, cómo llevamos adelante con proyectos, por poner un WhatsApp. No tiene nada que ver con el mundo de antes. La redacción hoy no tiene nada que ver con el mundo de antes. ¿Por qué no ha de cambiar la guerra también? Esos famosos códigos de tratamiento entre los enemigos que fueron generándose con el correr de las sucesivas guerras, habría que replantearlos, por ejemplo. Si acaso siguen existiendo. El Washington Post reveló en su momento que Estados Unidos e Israel habían producido el Stuxnet. Ellos nunca lo reconocieron, ni lo van a reconocer, es lógico, nunca esperaría un gobierno que dice, sí, yo mandé el bombardero, ¿está bien? No en esta clase de guerra. Ese virus es un virus extraordinariamente sofisticado, no se sabe cómo entró, es muy probable que haya entrado mediante un pendrive, alcanzaba con conectarlo a una máquina, digo, son virus realmente poderosos. Y terminó destruyendo las centrífugas del complejo de refinamiento de uranio del programa nuclear iraní. Es mucho más barato ese, más allá que costó, se calcula, si mi memoria no falla, está en el libro, unos 5 millones de dólares. Es mucho más barato eso que mandar 7 B-52 y bombardear toda la zona, ¿está bien? Con el daño colateral además, porque acá lo único que hicieron fue destruir la centrífuga y con esto cancelaron el programa durante un tiempo. ¿Y quiénes son los protagonistas de estas guerras? Porque también estamos acostumbrados a las guerras entre los estados o cuasi estados o algunos insurgentes, pero acá pueden aparecer nuevos actores también. Sí, en rigor en este momento no hay novedades en ese sentido. Lo que uno más ve son China, Rusia, Corea del Norte, Estados Unidos. Por supuesto, digamos, uno casi podría hacer un paralelo entre cuán grande es tu arsenal nuclear o tu intención de usarlo, porque estoy seguro de que Corea del Norte no tiene un gran arsenal nuclear, pero tiene la intención de usarlo. Y, por ejemplo, ponele India, que tiene un arsenal nuclear y tiene programadores extraordinarios. A mí no me cabe duda de que estos mismos países que podrían haber entrado en una guerra nuclear están hoy en una guerra electrónica, ¿sí? No de ahora, aparte, esto lleva años. Pero bueno, también tenés países como Estonia, muy chiquitos. Muy digitalizados. Muy digitalizados. O sea, se vota, por ejemplo, por Internet, cosa que a mí me parece una locura, pero se vota por Internet. Y ya le hackearon una votación a todo esto. Y ya ciudadanía digital. Todo. Digo, vos haces todo, es un país en red, es un país que se reinició de nuevo cuando la pata soviética se salió de encima, tiraron todas las leyes, arrancaron de cero, crearon una economía nueva, una moneda nueva, un conjunto muy chiquito y efectivo de leyes y están muy digitalizados. Yo no tengo ninguna prueba, pero estoy seguro de que ese país puede ser, en términos de una guerra electrónica, muy poderoso. Ahora, como en toda guerra, ¿qué es lo que más se necesita para ganar? Aparte de buenos estrategas, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita? Plata. Mucha plata. Entonces, estos se llaman ataques, amenazas persistentes avanzadas. ¿Qué significa? Que la amenaza es muy elaborada en términos técnicos, pero que además se mantiene en el tiempo. Para mantener esto en el tiempo, vos necesitas mucho dinero, mucho dinero. Entonces, te pones a pensar en Estonia y quizás no tenga tanto efectivo para poner en esto como puede tener, por ejemplo, Rusia, China, India, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ariel, ¿hay que regular los algoritmos? ¿El Estado debería regular los algoritmos, el funcionamiento de los algoritmos, como empieza por ahí a mencionarse a partir de la relevancia que tienen Google, Facebook y otras plataformas? En rigor, puesto en contexto, la frase carece por completo de sentido. Bien. Esto es como decir, ¿puede el gobierno regular la felicidad? No la puede regular. Algunos lo han intentado. Por supuesto, Sí. y lo digo por esto, porque me parece un pensamiento que va en el camino contrario del mundo hacia el que vamos, que tiene una serie de ventajas muy grandes, tenemos unos logros extraordinarios, hoy la libertad de expresión es un hecho, no como antes, y el anonimato, que algunos lo usan para el mal, en realidad se puede usar, por ejemplo, para denunciar una mafia, y entonces no terminás con un tiro en un zanjón, tienen su lado oscuro. Ahora, volviendo a los algoritmos, ¿qué es un algoritmo? Pero, por ejemplo, hay quienes dicen, Facebook finalmente influyó en la campaña norteamericana, en la situación catalana y no sé qué, porque facilitó la fake news. ¿Y qué harías? No, digo, esos mismos están diciendo, hay que regular ahí, que abran el código para ver. Cuando vos mirás quiénes están diciendo esto, son personas que no programan. Este es otro de los grandes problemas. Estamos viviendo en un mundo donde gente opina y eventualmente legisla o regula. Analfabetos digitales que no saben programar. en alguna medida, ¿no?
Pero por supuesto, cuando vos ves, a ver, ¿qué es un algoritmo? Vuelvo a la pregunta. Es una serie de pasos que muchas veces incluyen programación y matemática ordenado que resuelve un problema. ¿Cómo lo vas a regular? Vas a poner un interventor del Estado que sepa código y que se siente al lado de tipos que le llevan 8 millones de años de inteligencia en esto para cambiar qué. ¿Sabes cuánto tiempo tardaría en salir una actualización de Facebook si hiciéramos esto? Se frenaría la innovación. 60 años. ¿Entendés? Pero no solamente se frenaría la innovación. Es cierto, quizás corregiríamos algunos problemas, pero ¿cuáles son exactamente los problemas? Que una campaña de los rusos influyó sobre las elecciones estadounidenses. Bueno, bienvenidos al mundo real. Claro. Porque esto es lo que deberían haber corregido, esto es lo que deberían haber vigilado, no Facebook, ¿entendés? Le ponen a Facebook una carga, y vos sabés bien que a mí no me simpatiza Facebook como plataforma, porque creo que la gente está dejando ahí un montón de información personal, muy privada, sin darse cuenta de que Facebook no es lo que Facebook parece ser. De modo que no estoy defendiendo ni a Facebook ni a Google, ni cerca, digamos, y soy muy crítico de ambos. Ahora, no podés cargarle a ellos la culpa de vos como Estado de no haber estado vigilando lo que hace tu principal rival cuando estamos en el mundo de Internet. Esto es como que no hagamos más campañas en las redes sociales los políticos. Como que sigamos poniendo, yo lo he visto en la última campaña, iba por la Panamericana y veía los carteles y decía, esto tiene 100 años, esto huele tan a naftalina, mientras en las redes sociales esto iba a 1.000 millones de kilómetros por hora. Bueno, entonces, si mañana apareciese un algoritmo que es efectivamente peligroso para las personas, en algún sentido que se puede decir a la compañía, mire, no haga esto. Por ejemplo, deberían, como hace la Unión Europea, ponerles unas multas enormes por abuso en términos de meterte en tu privacidad. Ahí yo te doy la derecha. Pero regular algoritmos no tiene sentido, porque los que regulan no entienden de algoritmos. ¿Está bien? Y para que entiendan entonces, ¿habría que enseñar programación en las escuelas? Vos sabés, lo vengo diciendo hace 30 años, para mí, desde la época en que yo lo vi a Batro, que es un pionero en esto, enseñar a los chicos a usarle el... Pero no es enseñar a usar un programa específico de procesador de texto o planilla de No, eso cálculo. no es enseñar, eso es ser usuario. Y la gran diferencia entre saber escribir código, que entre vos y yo te lo digo, no es nada difícil. O sea, en 15 días un tipo que no sabe nada empieza más o menos a... Es aprender un idioma. Es como aprender un idioma, mucho más fácil que el francés, por ejemplo. ¿Sí? Te diría que incluso más fácil que el inglés, que ya de por sí es muy fácil. E infinitamente más fácil que el chino, que es tremendamente difícil para nosotros. Lo que yo digo es, si vos no estudiás un poco de código, vos sos un usuario de Internet y de las máquinas, no sos un ciudadano digital, porque no sabés cómo funciona de atrás. Cuando yo veo cómo funciona un programa de afuera, digo, me imagino cómo lo hizo esto, de adentro. Claro. Eso te cambia todo y decís, no puedo regular algoritmos. Es como regular la felicidad, como regular el clima. ¿Entendés? Algunos países están incluyendo algunos contenidos de programación en el área de matemáticas. ¿Ese puede ser un camino? Es un camino, pero mira, esto se ha hecho una gran bola con todo esto, básicamente yo creo por ignorancia, porque se dice programar y suena a que solamente una élite ultra preparada y con coeficientes intelectuales de 15.000 pueden hacerlo. Yo la verdad no tengo un coeficiente muy alto y el día que me llegó a mis manos a los 15 años un HP 65, yo me puse a programar en el BASIC de HP para machetearme en las pruebas de matemática y física porque no me acordaba, yo tengo una muy mala memoria, no me acordaba las fórmulas y entonces usaba... Era más sofisticado tu machete que lo que tenías que estudiar, tal vez. Pero claro que sí, mucho, pero nos prohibían hacer esto. Sí. Los maestros de década del 70 nos hacían parar con la calculadora en alto, en un rito totalmente medieval, para verificar que el display estuviera apagado, porque entonces se había borrado el programa. La diferencia con el HP 65 es que tenía una suerte de disquete, como una cintita, y cuando ya había visto mi computadora, mi calculadora, yo hacía ¡whip! Y pasaba la cintita. Obviamente mi calculadora se volvió la más popular de la clase y mi primera actividad en esto fue la distribución de software clandestino. Pero lo cierto es que yo estaba aprendiendo una destreza que iba a ser fundamental 15 o 20 años después y no era difícil. Y está bien, eran lenguajes muy primitivos, pero yo te digo, están haciendo una gran bola de esto. A los chicos les encanta programar si le enseñás. Y además es adictivo. Yo te lo digo, para cualquier persona que aprende a programar, de golpe dice, ¿cómo resuelvo esto? Y te quedás pensando. Y es tan bueno eso, porque te enseña a programar ordenado. Alguien me decía la otra vez en Twitter que también se puede hacer esto mediante la filosofía. Dos cosas. Primero, lo dije en la nota. Sí, si lees el método, el discurso del método Descartes o estudiás en general filosofía, también vas a aprender a pensar ordenadamente. Pero lo que estoy diciendo es que vos, un pibe de 6 años, 7, no le podés poner a leer a Descartes.
Digo, no hablemos pavadas. En cambio, a programar, por ejemplo, con Scratch, que es todo muy gráfico, y de golpe el chico ve que unió unos bloques de pensamiento y logró que la computadora haga algo. Le enseña dos cosas. Primero, que la máquina se puede programar para hacer algo nuevo. Y segundo, que el que está en poder es él, el que está en control es él. Y esto es muy importante para no decir más pavada después. Y es fácil. Si vos me dijeras, le quiero enseñar al chico a hacer operaciones quirúrgicas de cerebro a los 6 años, te digo, no, chango, está bien, no. Pero programar no es difícil. Entonces, si en matemática o en cualquier otro lado, ¿por qué no ponen una materia que sea solo para programar? Y que, como hacía Batro, insisto, hace más de 30 años, yo le hice un reportaje en el 88, 87, 86, no me acuerdo, y él enseñaba con el logo, enseñaba a la tortuguita a moverse, y yo vi ahí chiquitos de 6, 7 años felices. Entonces, digo, yo no entiendo por qué no lo quieren hacer. Para mí es un simple prejuicio o ignorancia, no lo sé. Ariel, la última. ¿Ves Black Mirror? Vi algunas. ¿Tiene algo que ver con el futuro o es...? Me parece que el futuro en un sentido va a ser mejor, en otro sentido va a ser peor. O sea, lo malo o sea, es muy divertida y todo, pero es excesivamente distópica. ¿Por qué lo digo? Porque ya estamos viviendo en Black Mirror, ¿está bien? Entonces, nosotros hemos visto cosas, sobre todo en los últimos 10 años, que empalidecen lo que pasa en Black Mirror. Y al mismo tiempo hemos tenido logros como civilización que no están presentes nunca en Black Mirror, y para mí es un faltante, porque como civilización, digo, fue en 1948 cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el primer derecho que se menciona es el derecho a la libertad de expresión, y nunca antes habíamos podido ejercerlo más allá de tus amigos y la pasta del domingo que te discutías con tu cuñado que era del partido opuesto. Vos no podías pararte en un banquito el 9 de julio y Corrientes a decir tu verdad. Hoy vos ponés un blog o un canal en YouTube y tenés una audiencia potencial de 3.650 millones de personas. Por eso hay tanto lío ahora con la libertad de expresión, que también la quieren regular. Ahora de golpe está mal la libertad de expresión, que es básica para las sociedades democráticas. Entonces, me parece que Black Mirror peca de excesivamente distópica. Le estaría faltando la pata en la que las computadoras y a Internet le han dado un empujón hacia adelante, hacia algunas ideas de derechos civiles, que estuvieron cerca en su momento, en la historia reciente, desde la mitad del siglo XX, un poco antes de la mitad del siglo XX para acá, de quedar canceladas a nivel global. Lee El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, donde se supone que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los alemanes y los japoneses, y vos ves que el mundo podría haber sido muy otro que el que tenemos. Entonces, creo que la sensación que me deja Black Mirror es divertido, está todo bien, pero vamos a ver cosas quizás peores de un lado y vamos a ver cosas mucho mejores, las estamos viendo hoy. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones charlando con Ariel Torres. Podríamos seguir.